Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Colombia ya confirmó 3 casos importados de la variante Omicron, un anuncio que muchos sienten como un verdadero baldado de agua fría, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos y después de 2 años que han sido bastante complejos para todos. Pero ¿qué significa este anuncio? ¿Qué viene? ¿Qué debemos hacer? Vamos a resolver sus inquietudes, que sabemos que son muchas ante tanta información, para tener mayor claridad frente a las medidas necesarias y poder, entre otros, celebrar de manera segura. Está con nosotros el doctor Carlos Álvarez, él es médico, infectólogo, epidemiólogo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Fernanda. Es un placer estar aquí en Sala de Prensa contigo. Doctor Álvarez, todos hemos escuchado desde el comienzo que Omicron es una variante que se propaga más fácil. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es en términos de tiempo, porque hemos dicho que un contacto, por ejemplo, de riesgo es más de 15 minutos. ¿Ahora con Omicron sería menos tiempo? Sí, es una buena pregunta. Sí, podría plantearse que podría ser más que menos tiempo, pero lo más importante es que cuando se habla de que es más contagiosa, significa que cuando una persona está con el virus, podría no necesariamente tener una cantidad de virus muy alta para poder transmitirse. Es decir, incluso con pocos virus podría ser suficiente para transmitirse. Eso es supremamente importante porque eso es lo que hace que previamente una persona que estaba contagiada con la variante o el virus original de Wuhan podía contagiar entre 2 a 3 personas. En este caso, una persona contagiada con la variante Omicron, podríamos estar hablando de que puede contagiar entre 10 a 17 personas. Vale la pena aclarar, doctor Álvarez, precisamente que se transmite de la misma manera, solo que, como usted dice, se necesita, digamos que entre comillas, una menor carga viral, que es más fácil, que es más rápido. Pero es igual, por gotitas, por aerosoles. Exactamente igual, exactamente igual. Lo que pasa es que al tener mayor afinidad, y eso de pronto podríamos explicarlo de una manera un poco más didáctica, lo que es el acoplamiento que ocurre. Recordemos que normalmente el virus entra y tiene que acoplarse a la célula humana, a un receptor de la célula humana. Una partecita del virus tiene la llave y una partecita de la célula humana tiene la cerradura. Lo que hacen estas variantes es que al mutar logran que la llave sea mucho más fina para abrir la cerradura. Se demora menos abriendo la cerradura. Eso es lo que en términos castizos podríamos hablar de esa capacidad de transmisión que es más alta. Nos queda claro el tema de la capacidad de transmisión. Hablemos ahora de qué sabemos en cuanto a su letalidad, a su capacidad de producir COVID grave y muerte. Bueno, en ese contexto es una información que no tenemos todavía bien definida, pero en términos generales lo que podemos ver es que justamente esa capacidad de producir más daño, que significa mayor riesgo de complicarse, de terminar hospitalizado o de fallecer, hasta este momento no lo hemos visto. Es decir, esta variante no parece que fuera más virulenta, que es el término correcto que utilizamos en medicina, o más letal, es decir, que fuera más muertes. Lo que sí puede ocurrir, hay que tenerlo en cuenta también de forma importante, es que a pesar de que no tenga mayor severidad o mayor grado de letalidad, si es capaz de contagiar muchas personas, especialmente aquellas personas que no están protegidas, pues fácilmente podría ser proporcionalmente también aumentar el número de hospitalizaciones y muertes. No tanto porque sea más agresiva la variante, sino por el número de personas que se pueden contagiar en un momento dado. Usted habla de esas personas que están menos protegidas y sin duda algo que debe quedar claro es que esto nos encontró a todos como en momentos diferentes, unos que ya les dio COVID, otros que ya se vacunaron, en fin. Pero ¿quiénes podríamos decir que están en más riesgo con esta variante ahora que pueda empezar a circular de manera comunitaria, no solamente con la detección de casos importados? Bueno, Fernanda, si pudiéramos hacer un ranking a la pregunta que tú me haces, yo diría que en la parte más alta del ranking estarían aquellas personas que sabemos que tienen más riesgo de complicarse, como las personas mayores de 50 años, las que tienen algunas condiciones clínicas, como ser hipertenso, tener enfermedad renal crónica, ser diabético, estar embarazada, para poner algunos ejemplos. Si específicamente estas personas no se han vacunado, es decir, personas con lo que acabo de decir, sin vacunarse son las que tienen más riesgo para esta variante o para cualquier variante. Ahora bien, si las personas ya han recibido una dosis, probablemente ese riesgo empieza a disminuirse, porque los anticuerpos de una dosis pueden ayudar en algo, pero no es lo mismo que 0, pero tampoco es un número importante de protección.
El siguiente escalón de ese ranking, podríamos decir que en tercer lugar estarían aquellas personas que se han colocado 2 dosis de la vacuna o se han colocado una dosis y les ha dado COVID. Podría hacer ese símil. En ese sentido, estas personas, pues para esta variante tendrían un riesgo de contagiarse menos que los anteriores, y también tienen un riesgo menor de complicarse, que es lo que estamos viendo. Y digamos que si bajamos en ese escalón, el cuarto nivel, estarían aquellas personas que tienen 2 dosis de vacunas, es decir, lo que teníamos hasta hace un tiempo como el esquema completo, podría tener menos riesgo de complicarse. Y ahora más bien, si bajamos en el ranking, en el último lugar serían en riesgo, estarían aquellas personas que ya se han colocado las 2 dosis más el refuerzo. Eso es importante porque también sabemos que esta variante logra evadir la respuesta de defensa generada por las vacunas o por el antecedente de COVID. Pero también sabemos ya que cuando se coloca una dosis de refuerzo, esta dosis de refuerzo logra despertar el sistema inmunológico y proteger contra la presencia de la infección y las complicaciones. Aquí esa dosis de refuerzo juega un papel clave y sabemos que la información sigue siendo limitada, que los estudios avanzan, que los científicos siguen tratando de conocer más sobre esta variante, pero yo creo que hay un tema sobre el que también hay claridad, o por lo menos mayor claridad en este momento, y es la posibilidad de una reinfección. Esas personas que ya tuvieron COVID, ahora con esta variante Omicron, doctor Álvarez, ¿les puede volver a dar? ¿Podrían volver a contagiarse? Sí, definitivamente esa es una de las dificultades que estamos teniendo con esta variante. Y es que justamente, como comentaba hace un momento, cuando digo que logra evadir la respuesta inmune generada por las defensas por la infección natural, que es como cuando uno pues, obviamente le da COVID, uno genera anticuerpos, y esos anticuerpos pues, nos han protegido contra otras variantes, pero desafortunadamente contra esta variante estos anticuerpos no son tan efectivos. Entonces, el riesgo de reinfección sí es más alto con esta variante Omicron que con las anteriores que conocíamos. Entonces, pues nuevamente insisto, no es que sea blanco o negro, no es que sea 0 o 100, pero si hablamos de porcentaje, sí tiene un porcentaje más alto de poder hacer reinfección con la variante Omicron que con otras variantes. Y la herramienta clave, sin duda alguna, sigue siendo la vacunación. Por eso seguimos insistiendo tanto en que las personas que tienen sus esquemas incompletos, aquellos que no se han aplicado el refuerzo, acudan, porque definitivamente ya tenemos esta opción y esta posibilidad abierta. Doctor Álvarez, vale la pena contarle a las personas que están conectadas en este momento con nosotros que no se necesita en este momento una vacuna distinta, que las que tenemos funcionan para evitar COVID grave por Omicron. De acuerdo con tu comentario. Es justamente lo importante aquí, más que la marca de la vacuna, lo importante es que se coloque el refuerzo. Y también sabemos que hay personas que se han colocado solo una dosis y dicen, no, esperemos que pase Navidad, Año Nuevo para poderme tomar un traguito, poder descansar y me coloco la segunda dosis. Yo creo que es importante que entre más tiempo se cumple, mejor se aplique la segunda dosis en aquellos casos de vacunas que son de 2 dosis. Hay que colocarse la vacuna, no esperemos, porque recordemos que las vacunas no son inmediatas, no son antídotos, sino que requieren un tiempo para empezar a producir anticuerpos, y estamos en el momento de hacerlos. Yo no es que esté invitando a la gente a tomar trago, ni mucho menos, pero que no sea una excusa para no aplicarme la vacuna. Y si le aplica la vacuna y puede tomar un trago, lo puede tomar, no hay una contraindicación para hacerlo. Pero sí me parece que es clave que tengamos en cuenta a terminar los esquemas de vacunación, y los que ya terminaron, colocarse el refuerzo. Usted dice, ese refuerzo no es de acción inmediata. ¿Cuánto tiempo es el recomendado para tener como ese refuerzo efectivo? ¿Todavía estamos a tiempo? Hoy es 22 de diciembre, pensando en estas celebraciones de Navidad, de fin de año. Yo creo que para Navidad no estaríamos ya a tiempo, pero sí estaríamos a tiempo para Año Nuevo. Más o menos el tiempo que uno esperaría en que tengamos los anticuerpos protectores es más o menos una semana, entre 7 a 10 días. Ya que yo creo que estaríamos a tiempo para Año Nuevo. Y eso me lleva a un comentario adicional, Fernanda, que tú lo comentabas al comienzo, en que estos virus siguen transmitiéndose de la misma forma que lo que ya conocíamos desde el comienzo. Y por lo tanto también conocemos que las medidas de prevención, como el uso de tapabocas, mantener espacios bien ventilados, distanciamiento físico, siguen siendo supremamente fundamentales y son complementarios. Es decir, aquí tenemos un punto clave. El año pasado solo teníamos las normas de prevención, los de autocuidado,
Si tú me hubieras entrevistado hace un año y hubiéramos dicho, tienen que lavarse las manos, distanciamiento físico, espacios bien ventilados y principalmente uso de tapabocas. Hoy podemos decir, hagamos eso mismo, pero adicionalmente tenemos aquí también que vacunarnos, porque tenemos la vacuna que no la teníamos hace un año. Entonces yo creo que es supremamente importante que si no me he colocado el refuerzo y voy a estar en Navidad, tenga en cuenta las medidas de prevención que acabamos de decir, pero también tenga en cuenta que hay que vacunarse para protegerse para Año Nuevo y poder tener un 2022 que empiece de una forma más tranquila que el 2021, como que ya lo vimos. Quisiera hacer énfasis en eso que usted acaba de mencionar, doctor Álvarez, y es que definitivamente la vacunación no es que reemplace las demás medidas. ¿Cuál es el principal efecto de esas medidas de bioseguridad, del uso del tapabocas, de la distancia, de la ventilación? ¿Cuál es el principal efecto? No, definitivamente yo creo que ahí con lo que ya también se conoce, ¿sí? Yo creo que es importante que lo recordemos, no es solamente una corazonada, sino científicamente sabemos ya que el usar tapabocas disminuye el riesgo de contagiar. Si yo estoy asintomático, tengo COVID y me pongo tapabocas, evito transmitir a otras personas, eso está claro. Pero también si yo estoy sano y me coloco tapabocas, también disminuye el riesgo de que me contagie de otras personas. Eso es supremamente importante porque algo que complica este virus es que siguen siendo en un porcentaje importante las personas se infectan y se manifiestan de forma asintomática, es decir, no tienen síntomas. Entonces no es que las personas quieran contagiar a otros, ni mucho menos, sino que sencillamente no saben que tienen COVID y pueden contagiarse. Y por eso el usar tapabocas, también algo que sí hemos aprendido con este virus que no conocíamos y que ahora lo sabemos también muy bien, es la transmisión por los aerosoles, que eso se traduce en la práctica en tener espacios bien ventilados. Cuando los espacios no son bien ventilados, lo que una persona tose o respira elimina partículas virales y si no hay una ventilación, se suspenden en esos espacios o en esas áreas que pueden hacer que otra persona se pueda contagiar. Por eso también tenemos que tener en cuenta que así como hay muchos mitos que teníamos al comienzo de la pandemia, de lavar las llantas de los carros, lavar el mercado cada vez que se traía del supermercado y otras cosas que se hacían al comienzo, incluso recomendamos algunos de ellos porque no se tenía claro el concepto, ya sabemos qué sirve y qué no sirve. Entonces hay cosas que ya sabemos que no sirven como las que acabé de mencionar, pero otras que sí sirven como las que estamos hablando del uso de tapabocas, el distanciamiento físico, los espacios bien ventilados. Y obviamente el lavado de manos que no solo para este virus, sino para todos los virus. Hoy ya se ha decantado toda esa información, sin duda, y cuando usted usa el tapabocas, cuando usted mantiene la distancia, cuando usted ventila bien el espacio, lo que hace al sumar medidas es disminuir las probabilidades. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es disminuir la probabilidad de COVID grave y de complicaciones? Porque para algunos esto puede sonar repetitivo, doctor Álvarez, pero creo que vale la pena también recordar cuál es el principal efecto de las vacunas, porque algunos todavía dicen, es que si vacunado me voy a contagiar, entonces ¿para qué me vacuno? Bueno, yo creo que tocamos un tema supremamente importante. Todas de las medidas que estamos hablando, estas medidas, el impacto más importante, y así hablándolo claramente, es salvar vidas. ¿Por qué? Porque las vacunas y todas estas medidas lo que hacen es proteger a las personas para evitar complicaciones y muerte. Claro, algunas de estas medidas no son 100% efectivas, pero sí disminuyen el riesgo. Y específicamente en las vacunas, cuando hablamos de la efectividad, lo que más nos importa a todos es justamente evitar que yo termine hospitalizado, que termine en cuidado intensivo o que termine falleciendo, o que un familiar termine falleciendo. Puede ser que me dé COVID, eso es verdad. Las vacunas, la efectividad sobre evitar que me infecte COVID es menor, pero definitivamente lo hacen también y también ocurre que cuando las personas se vacunan, si llegaran a contagiarse, no solamente no se complican o se complican en menor proporción, es importante decirlo, pero también la posibilidad de transmitirle a otras personas también se ve disminuida. Es decir, no solamente logra salvar vidas como punto principal, disminuir complicarse, es decir, no ir a cuidado intensivo, sino también disminuir la posibilidad de transmitirle a otros el virus. Entonces, medidas de bioseguridad, evitar contagio principalmente, vacunación, evitar complicaciones, por eso es tan importante complementarlas y más en un momento como el que estamos viviendo. Y doctor Álvarez, también recordarle a las personas que esto es un tema de probabilidades, que la idea es disminuir al máximo el riesgo, pero que el riesgo nunca va a ser de cero. Completamente, Fernanda. Yo creo que es como en la vida, ¿no? Con la vida hay muchas cosas. Y yo diría que a veces no puedo poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si yo atravieso
la calle no por la cebra, sino por la mitad y vienen carros a alta velocidad, pues tengo una alta probabilidad de que sea atropellado. Si yo paso por la cebra, la probabilidad va a disminuir. Si paso con el semáforo en rojo, es decir, en verde para mí, probablemente disminuye muchísimo más. Si paso por el puente peatonal, es extremadamente bajo que me pase algo y probablemente no me va a pasar. Entonces, así también ocurre con las vacunas. Dependiendo lo que uno haga en las conductas de riesgo, pues también aumenta o disminuye ese riesgo, esa probabilidad. Desafortunadamente, nunca uno puede decir en biología, los dos lo sabemos, decir 0 o 100, pero sí decimos aumenta o disminuye el riesgo de forma importante. Y aquí no es una corazonada, como digo, sino es una verdad y a puño, que ya tenemos evidencia, suerte y soporte científico de que esto es así. Y aquí a mantener las precauciones, no podemos sentirnos o que ya pasamos la prueba o que podemos cantar victoria, simplemente hay unas personas con mayor riesgo, otras con menor riesgo, pero de todas formas hay un riesgo y que cada quien debe gestionar esas probabilidades según el escenario en el que está. Doctor Álvarez, ya empezamos por ahí, por ejemplo en las redes sociales, a ver información, cuadros que dicen que si no se les va el olfato entonces es Omicron, que si tiene tal síntoma es Delta. Creo que aquí también hay un llamado a no autodiagnosticarse, sino a que si presenta cualquier síntoma hay que reportar, incluso si ya tuvo COVID. Sí, Fernanda, tú tocaste un tema importantísimo, más en este momento, porque a veces empezamos a pensar en lo que, como comentas, de las redes sociales, de que la gente empieza a hacer el diagnóstico de acuerdo a lo que tiene para decir que tiene una variante. Desafortunadamente no es tan sencillo. Es muy difícil saber por los síntomas qué variante es, incluso saber si es COVID o es otro virus. Aquí también ya hago un llamado de atención porque muchas veces digo, no, nos ha tocado personas que llegan a la clínica y nos dicen, no, es que yo no pensé que era COVID porque los síntomas eran como una gripa, eran muy suaves. Pues recordemos que COVID puede dar síntomas desde asintomático, es decir, sin síntomas, síntomas leves o síntomas muy severos o graves, y puede ocurrir en cualquier persona. Entonces, en este momento el llamado, y va con tu comentario, es que si una persona tiene síntomas como de gripa, aíslese y que le hagan la prueba, porque justamente poder saber que es COVID o no es COVID, sino que es otra enfermedad causada por otro virus, pues nos ayuda mucho las pruebas. Y eso cambia también la posibilidad de transmitirlo. Entonces, si en este momento tiene gripa, aíslese, hágase la prueba porque la primera opción es COVID. Qué importante ese mensaje, doctor Álvarez, porque usted lo acaba de decir. El paciente que llega al hospital y dice es que me empezó como una gripa, o el que simplemente le va a dar COVID leve, le pasa como una gripa, pero para esa persona puede ser un resfriado, una gripa, pero para alguno de sus compañeros de trabajo, para alguno de sus familiares en casa, puede terminar no siendo una gripa. Entonces, por eso, no subestimen los síntomas. Recuerden que no todo COVID es grave, sino que tenemos COVID asintomático y COVID leve. Doctor Álvarez, hay 3 casos reportados. ¿Quiere decir eso que son solo esos 3 casos? Se lo pregunto porque muchas personas dicen, si ya hay 3, por favor, cierren las fronteras para que no sigan llegando más casos. Expliquemos un poco cómo es esta vigilancia genómica y esto qué quiere decir. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la vigilancia genómica? La vigilancia genómica no es otra cosa que se escogen algunas personas, probablemente de forma dirigida, en este caso en los viajeros, que es donde más probablemente está la posibilidad de encontrar la variante Omicron, y se les aísla el virus de la muestra que se toma, y ese virus se le mira el código genético. Es como todo ese código, y se revisa si ese código que tiene es el de qué variante es. Eso es un tema extremadamente complejo y también extremadamente costoso. Entonces, por eso que tiene que ser dirigido y no se le puede hacer a todas las personas que les aíslan o se consideran que son positivas con PCR para COVID, decir que vamos a hacerle el análisis de la variante. Es extremadamente costoso, por eso hay unas metodologías que se hacen para poder saber y escoger de forma adecuada y hacer esa vigilancia. Dicho esto, lo que quiero decir es que puede ser que haya más casos, es posible que puedan haber más casos, y el hecho de que ya encuentren 3 casos significa que empiezan a llegar casos a Colombia. No sabemos si hay casos en este momento ya de circulación local. ¿Qué significa esto? Que no se necesita haber ido a Estados Unidos ni a ningún país europeo para encontrar la variante Omicron, sino que sencillamente puede estar aquí y puede estar en una ciudad a otra ciudad y puede ser suficiente. Eso va a pasar porque lo que estamos viendo en el mundo, y Colombia no debe ser la excepción, es que este virus, como lo hablábamos al comienzo, es extremadamente contagioso. Y al tener esa capacidad de contagio, pues probablemente una persona solo que llegue, pues puede empezar a contagiar a varios y así sucesivamente, como lo vimos desde el comienzo con este virus.
Si lo vivimos en marzo del 2020, que sucedió de esa manera, pues definitivamente ahora, en diciembre del 2021, con un virus más contagioso, siendo el mismo SARS-CoV-2, pues probablemente esto va a pasar. Entonces yo sí creo que en este sentido cerrar fronteras no es una medida que tenga ninguna lógica y sí puede generar más sufrimiento y complicaciones para muchas personas sin ningún beneficio importante. Aquí quisiera terminar con una frase que decía el presidente Barack Obama cuando fue la gripe porcina, la H1N1, que recuerden que empezó en México y entonces le decían que cerrara fronteras con México. Y él decía, pues ya le empezamos a identificar, de nada sirve cerrar la frontera porque es como cerrar el establo cuando los caballos están afuera. Entonces, yo creo que ese símbolo es bastante bueno y lo que tenemos que trabajar, más que cerrar fronteras, es trabajar fuertemente en que nosotros seamos conscientes de la importancia de mantener el autocuidado y mantener la vacunación acorde a las pautas y el refuerzo. Y esa frase que usted acaba de utilizar la recuerdo en una de las primeras entrevistas que le hicimos cuando empezó esta pandemia, precisamente hablando de la variante original y que es lo que hemos visto que ha venido pasando con otras variantes. Doctor Álvarez, yo quisiera pedirle 3 consejos para una celebración segura, para protegernos y lo más importante, doctor Álvarez, poder proteger a nuestros seres queridos de mayor riesgo. Sí, yo creo primero, vacunación completa, incluyendo refuerzo, especialmente a los mayores de 50 años. Ojalá que no necesitamos que nos pidan un carnet en la entrada del apartamento como lo están haciendo por norma en los sitios comerciales, sino que sea un compromiso de cada uno de los miembros de una familia poder estar con ese compromiso de estar bien vacunado para protegerse y proteger a los demás. Lo segundo es que si va a hacer una reunión, evite los espacios mal ventilados. Mantenga una buena ventilación. Eso es supremamente clave porque ya lo vivimos el año pasado, pueden presentarse brotes familiares desafortunadamente. Y lo tercero es mantener el autocuidado y especialmente las personas que tienen más riesgo, que ya lo comentamos, sean estrictos con este cumplimiento. Porque algunas veces entramos a la era en que todos queremos vernos la cara, todos queremos tomarnos la foto sin tapabocas, todos queremos saludarnos, pero recordemos que estamos en pandemia. Tristemente estamos en pandemia y todos quisiéramos salir de esta pandemia, todos quisiéramos estar sin tapabocas, estar como hace 2 años, pero recordemos que no se nos puede olvidar que estamos en pandemia desafortunadamente, pero si lo hacemos con autocuidado, probablemente vamos a tener un enero o febrero bastante tranquilo, no solo en nuestras familias, sino en nuestro país. Son las medidas que ya conocemos, aquí no se necesitan tapabocas especiales, desinfectantes diferentes, ni unas vacunas nuevas, todo lo que tenemos disponible es ese armamentario que tenemos para combatir y para enfrentar estas celebraciones de una manera segura. Antes de despedirlo, doctor Álvarez, un tema clave que no quiero que se nos escape tiene que ver con las pruebas de diagnóstico. Hacer claridad que las pruebas siguen funcionando, las que tenemos también disponibles y que básicamente nos dicen si hay contagio o no, pero no nos van a decir si es esta o la otra variante. Completamente, sí, de acuerdo contigo. Esas pruebas diagnósticas, tanto la prueba de antígeno como la prueba de PCR que están distribuyendo en el país, son pruebas que siguen siendo muy útiles para el diagnóstico de COVID-19, pero decíamos, poder saber cuál es la variante es un tema mucho más complejo. Y eso no lo va a decir las pruebas. Si alguien dice que van a hacer a partir de las pruebas convencionales, les van a hacer el diagnóstico de la variante, no se dejen creer, no tampoco es que si tengo mocos, como tú decías, solamente es Omicron, y que si tengo tos, entonces es Delta, eso no es así, desafortunadamente no es tan sencillo como uno quisiera, entonces lo importante es, si tengo síntomas, rápidamente aislarme y pedir que me tomen la muestra. Entre más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque los primeros 3 a 5 días siguen siendo los días más contagiosos y así podemos evitar que yo le pueda transmitir el caso de que tenga síntomas y que tenga COVID a otra persona. Doctor Álvarez, pues muchísimas gracias por esta conversación. Feliz Navidad y que sea la oportunidad para agradecerle su apoyo durante todo este año. Con muchísimo gusto, Fernanda. Es un placer siempre poder hacer estos conversatorios contigo y poder transmitir algunos conceptos para que podamos entre todos tener una Navidad y un Año Nuevo más tranquilo para nuestras familias y para todos los colombianos.
Feliz Navidad para usted, un gran 2022. A todos ustedes también gracias, de verdad que entendemos el agotamiento, todos estamos cansados, pero la pandemia no ha terminado. Es preferible celebrar entre poquitos con tapabocas que desatarnos y estar lamentando después. A todos un abrazo y mañana los esperamos en una nueva cita aquí en Sala de Prensa.